Entonces habíamos quedado ayer en la empresa como unidad económica y funcional en lo que eran los tipos de empresas. Dijimos que estaban las empresas industriales, las de servicio industrial, las comerciales, las mixtas y las de servicio comunitario. Dijimos que las industriales eran como por ejemplo todas las empresas que tienen una producción de bienes y servicios y los transforman. Principalmente eh, lo que hacen es extraer materia prima y después se transforman en productos distintos. Son empresas de tipo primaria, la minería, una tornería, por ejemplo. ¿Ya? Las empresas de servicio industrial son aquellas que le prestan servicios a este tipo de empresas, ya sean mantenciones, aseo, la parte eléctrica, la parte mecánica, transporte incluso. Las empresas comerciales son todas aquellas que se dedican a la compra y venta. Todo el comercio, empresa comercial. Todo el comercio en general. Y las empresas mixtas o multiactivas son aquellas que, si bien producen bienes, también prestan un servicio. Peluquería, restaurante, todo aquello que produce un bien, que lo transforma y además presta un servicio dentro de esto. Habían dicho incluso los delivery por ahí también. ¿Sí? También. Ya. Y las empresas de servicios comunitarias, que son aquellas que no se, obviamente no están dentro de ninguna otra empresa que de las anteriormente nombradas, y como por ejemplo son la educación, la salud, ya sea privada o pública. Acá tenemos, digamos, una muestra de las empresas industriales, las empresas de servicios, las comerciales y las mixtas. Ahí hay un restaurante. Una empresa comercial es un almacén. Industrial es una empresa de, no sé, una empresa de válvula, de un torno gigante, no sé qué es. Y de servicios son todos los contratistas y subcontratistas. Proveedores también. Ahora voy directo a lo que son las empresas con y sin fines de lucro. Yo a ustedes ya le había hablado cuál era la diferencia que había en una empresa con fines de lucro y una sin fines de lucro. Lo voy a leer ahora. Las empresas con fines de lucro que son todas aquellas organizaciones de negocios que se estructuran con el fin comercial, es decir, con el fin de producir un bien o un servicio y luego venderlo para generar ganancias. Busca la obtención del superávit económico con la finalidad de incrementar el capital, repartir utilidades. Definitivamente lo importante acá es la producción de un bien o un servicio para venderlo, ¿sí? Ofrecerlo a su demanda, a los demandantes y poder generar utilidades, poder generar ganancias sobre esa venta. Por lo tanto, no podemos vender al mismo precio que nos costó. La idea es Claro. hacer un estudio, hacer un flujo para determinar mis costos de venta, ya sea en los costos de venta va a ser un producto que requiere transformación, va a haber que comprar materias primas, va a haber que comprar, contratar personal, ya sea que trabaje en la materia, el personal directo en la fabricación del bien, como el personal que no es directo, que puede ser vendedor, un asistente, una secretaria o alguien que conteste el teléfono. Y además de eso, a lo mejor si tienen usted mismo hace la distribución, un chofer. Esos son costos. Una vez que yo determino todos los costos, además del arriendo o del pago del dividendo, el flete, la benzina, la luz, el agua, todos los costos que después de eso nosotros vamos a decir ya, determinamos todos los costos, vamos a ver cuánto cuesta. Ese es mi punto, ese va a ser el costo, de ahí nosotros vamos a poder determinar el precio real de ese bien, sumando todos los costos, todos. Y además está el costo alternativo, que es el costo de decir cuánto gano yo por dejar de hacer esto. ¿Me conviene trabajar en esto o mejor hago otro trabajo? ¿Me conviene ser empresario o mejor me busco una empresa que me contrate y me pague un sueldo? Eso es un costo alternativo. ¿Cuánto es lo que dejo yo de ganar o de perder por lo que estoy haciendo? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ya. Una vez que la empresa determina todos sus costos, va a determinar un precio. El precio tiene que tener una rentabilidad, una ganancia. Y obviamente cada producto puede tener una ganancia, pensemos a lo mejor del 30%, del 50% ojalá, que finalmente se va a multiplicar por todos los bienes que yo vendo o todos los servicios que yo ofrezco. Y me va a dar una ganancia total. Eso lo hacen todas las empresas.
La diferencia que hay entre las empresas con fines de lucro y sin fines de lucro ya se las dije. Con fines de lucro son aquellas que tienen dueños. Y obviamente esa utilidad va a dar a los dueños, ya sea uno, ya sean dos, ya sean 50, o sean accionistas. En cambio, las empresas sin fines de lucro buscan generar algún impacto en el medio en el cual se desenvuelven. En Chile, estas organizaciones no distribuyen sus utilidades porque sus miembros generalmente son personas que están a honores, quiere decir que forman un comité o son partes de una corporación, ¿ya? Y esta corporación no se les paga por ser parte. Son directores, hay un directorio y ese directorio está formado a lo mejor por 3, 4, 5 directorios y aparte de eso hay un presidente de ese directorio. ¿Sí? Sí. Y ahí dice que por ejemplo, Sí. ¿cuáles pueden ser? La ONG, las fundaciones y otro tipo de corporaciones que son sin fines de lucro. Porque hay corporaciones que son con fines de lucro. Las corporaciones educativas, muchas se hacen llamar corporaciones y son con fines de lucro. O sea, todos son con fines, o sea, la diferencia que va a pasar ahí es que cuando ellos reciban la plata, ¿qué van a hacer? No tienen dueño y la van a repartir, la van a volver a reinvertir. Obviamente tienen que pagar sueldos, como toda la empresa, pero la utilidad que quede se reinvierte en el mejoramiento, en la mantención de ese, digamos, si un colegio. ¿Sí? Sí. Entonces, lo clarito, todas las organizaciones quieren obtener utilidad. La diferencia que hay entre las con fines de lucro y sin fines de lucro es que las que tienen fines de lucro tienen un dueño y ese dueño va a recibir las utilidades. Las que no tienen fines de lucro no tienen dueños, van a ser, qué sé yo, fundaciones, ONG, y lo que hacen es tienen un directorio y ese directorio ayuda a administrar esa organización, pero y a mantenerla y hacerla transparente. Pero todo lo que se gane fuera de mantención de costos, de personal, de producción, del servicio, del bien, toda esa utilidad se reinvierte. ¿Estamos? Sí, profesora, una consulta con respecto a esas organizaciones sin fines de lucro. ¿Estos directivos son pagados por la misma organización? Muchos ¿O el directorio directivos, no gana? Porque toda gente que esté contratada dentro de esta fundación tiene que recibir remuneraciones, ¿no? a ver, por ejemplo, yo conozco de cerca una corporación que era un colegio. Del colegio había un miembro del directorio que era el gerente, no era el dueño, solamente era el gerente y pasaba a ser el representante social porque como era una cooper, ¿cómo le dije recién el nombre? Tenía un directorio, ¿sí? O era una corporación, Sí. todos los demás miembros no eran parte, ni siquiera tenían un sueldo. La mayoría de las veces, los miembros de estas corporaciones no reciben sueldo, por eso se les llama que trabajan a honores. Y solamente se reúnen para ver, por ejemplo, si ellos tienen contratado, hablan con la directora, hablan con el gerente y ven cómo se va manejando. Y lo que hacen es que se transparente lo que se recibe, ya sea por cuotas de incorporación, por mensualidad, y lo que se recibe no se vaya a los bolsillos de las personas y se vuelva a reinvertir. Pero la mayoría de las veces estas corporaciones, las personas no tienen sueldo, porque no están contratadas por la corporación. Ya, pero todo lo que esté bajo ese directorio, gente contratada por una corporación donde se está generando dinero para generar que esta organización funcione. Por supuesto, ¿sí? A Como grandes toda rasgos, ¿no? empresa. Ya. Sí, la educación. Sí, claro. Quería poner una consulta. Sino que Diga. es que no me genera sentido este directorio que no genera recursos, gente ya que está a otro nivel o en ese Por sentido. supuesto. Yo les Lo hablo hacen como porque... por caridad, No, lo podríamos que decir. pasa es que O no es sea, que está a otro nivel. todos Mira, sabemos que igual hay organizaciones sin fines de lucro que tienen negocios paralelos. O sea, son al final como una especie mira, de red de cosas la así, pero en corporación, realidad, la ¿sabes? CDP era una corporación para el desarrollo productivo. ¿Quién eran los miembros de ese directorio? Universidad de Antofagasta, Universidad Católica del Norte, ESAN, Minera Escondida. Esos son los miembros de un directorio. ¿Se dan cuenta? ¿Y quién les aportaba los dineros a ellos? La Corfo. Así se Ya, ya. trabajan los directorios chicos.
las personas que están en los directorios no son personas muchas veces, son otras empresas mucho más grandes que no están con el fin porque lo que van a recibir es nada, o sea, para ellos, para la Universidad Católica del Norte, para la UA, para ESAN, para la Fundación Minería Escondida no tenía ningún interés una corporación de desarrollo productivo. Y en el caso de las cajas de compensación, por ejemplo, que las cajas de compensación es distinto. Ellos lo que hacen es, muchas veces son contratadas por una empresa que entran a un convenio o, por ejemplo, por jubilados que te dicen, tú eres jubilado, te puedes unir a mi caja. Pero generalmente uno entra a un trabajo y a uno le dicen, este trabajo, o sea, acá se administra bajo la caja Los Andes o la caja Los Héroes, ¿sí o no? Uno no elige la caja cuando entra a trabajar. Y lo que no, te la asignan, ¿no? Te la asignan. ¿Y quiénes pagan ese porcentaje? Va un porcentaje por administración hacia ellos. ¿Entiendes eso? Ellos lo que hacen es administrar, pero ellos no administran tus fondos de AFP. Ellos lo que hacen es administran otro tipo de beneficios. Pero administran. Como las cargas familiares y ese tipo de cosas. Pero ¿quiénes son ¿de dónde vienen las cargas familiares? Del Estado. Sí, pues. Y tú cuando estás en una tipo caja, de préstamos que hacen también que lo tienes que pagar, pues. Pero tú cuando entras a una caja, tú pagas una cuota por la caja. Tú no creas que tú no pagas cuota. O sea, si hay alguien que piensa que entra a una caja y no paga ni una cuota, está equivocado. A ti te lo descuentan todos los meses. ¿Y dónde está incluido eso? ¿Dentro de qué? Cuando hace el convenio con el trabajador, el mismo empresario a ti te dice, yo te voy a pagar 1 millón líquido. Perfecto. ¿Ya? Y a ti te llega el millón, pero el mismo empresario, o muchas veces, él va a pagar ese porcentaje, porque tú vas a recibir un bono por casarte, por tener hijos, que son... Claro. Ya. Sí, te paga todos los meses una cuota de una mensualidad en las cajas Los Andes. Y muchas veces uno no se da cuenta y después usted busquen en su liquidación de sueldo y dice CCC, eso es caja compensación, y ahí dice el nombre. Y ahí dice la cuota. A ver, voy a mirar al tiro. Sí, miren. Miren, chicos. No crean que eso es gratis. ¿Ya? Muy bien. ¿Otra consulta? ¿O seguimos? Seguimos entonces. Sigamos. Ya. Aquí tenemos según lo que es el origen del capital. Cuando yo hablo del origen del capital, estoy hablando de dónde vienen los recursos. Estoy hablando de la plata, del dinero, los recursos económicos, financieros. La lana. Justamente, sí. El origen del capital es del Estado. ¿Alguien se acopló ahí? ¿Se abrió un micrófono, chicos? Ahí sí. Si el origen del capital es del Estado, la empresa va a ser pública. Todos los servicios del Estado son públicos. ¿Y de dónde viene ese dinero? De Hacienda. Hacienda, a través de su dirección central, que es la dirección de presupuesto que se llama DIPRES, reparte para los diferentes estamentos, ya sean servicios públicos, Seremía, va a repartir los dineros. Y esas empresas son organizaciones públicas. Si el origen es de un privado, o sea, si es mío, yo soy un particular, va a ser privado. Y dentro de las privadas tenemos diferentes tipos de organizaciones. Tenemos organización que va a trabajar con tu apoyo RUT, que es la persona natural, una IRL, que es una persona de responsabilidad limitada, pero uno solo, una SPA solo, sociedad por acciones, o limitada, que son de 2 a 50 y así, las características. Cuando las empresas tienen dinero de particulares y de públicos, son empresas mixtas. ¿Qué ejemplo hubo acá? El agua. En un principio era pública. Después pasó 51% del Estado y 49% de los privados. Y finalmente se hizo privada. Como los colegios también antes, pues eran particular subvencionados, por ejemplo. ¿Puede ser eso? Ahí es distinto. Es La distinto. administración es del particular.
que es un representante legal, un sostenedor, como quieran llamarlo. Pero una cierta cantidad aporta el Estado por subvención, pero es por alumno que asiste a clases. Por eso para los colegios subvencionados es tan importante la asistencia. Pero el colegio no administra, o sea, las platas no son administradas por el servicio, por el público. Lo que sí, el Ministerio de Educación infiere mucho en los colegios públicos, pero siempre hace la definición de públicos, privados y subvencionados. Entonces muchas veces las órdenes son para los públicos, pero no acatan los privados ni los subvencionados. Después dicen públicos y subvencionados y de repente dicen públicos subvencionados y privados. Por ejemplo, ahora con el COVID, con el estallido social, habían colegios privados que tenían clases, habían colegios que no, dependiendo de la seguridad o la inseguridad en la que estaban. Pero los colegios públicos no tenían clases. Es distinto el concepto. O sea, cuando hablamos de mixto quiere decir que definitivamente en los directorios, por ejemplo, cuando era ESAN, antiguamente cuando era el tema del agua, y era 51, primero era público, después pasó a 51% de público y 49% privado, el directorio seguía siendo público. Porque quien tenía mayor cantidad de acciones era la empresa, el Estado. Y la parte del 49% de los privados tenían votación, pero eran menos directores. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, se Ya. entiende. Entonces tenemos pública, tenemos privada y tenemos mixta. Y eso es la clasificación según origen del capital. No se vaya a olvidar porque eso es pregunta y prueba. ¿Cómo fue? Perdón. Ya, para variar, Francisco. Te digo que no que vean este esquema porque Ese esquema. es obvio, porque lo que estáis es pregunta y prueba. Pues. Según clasificación, origen del capital. Y va a ser súper específico. Y el que no lo ponga lo va a tener malo, porque dice cuáles son el origen del capital, la clasificación, que sean públicas, privadas y mixtas. ¿Ya? Listo. ¿Estamos? Clarísimo, gracias. Las funciones internas de la organización se pueden dividir en varias. Tenemos una función económica, que ya lo dijimos, que es el tema de tener lucro, de tener utilidades o tener o generar, puede ser sin fines de lucro, pero igual van a tener utilidades. La función económica significa administrar para tener utilidades. Después tenemos la parte social, que es la relación con el entorno, la comercialización de productos y servicios, las compras que nosotros tenemos que hacer de nuestras materias primas o de productos o de bienes intermedios, depende de lo que nosotros vamos a hacer, si vamos a hacer una empresa que va a compra y venta solamente, la producción, la administración del personal, la contratación, la selección, la mantención de este personal, la capacitación de este personal, la contabilidad, que la contabilidad muchas veces se confunde con la parte de financiera como tal y no es así. La contabilidad se preocupa de lo que es la parte legal de lo que es el servicio de impuesto interno, tesorería, la parte tributaria, que ustedes después le van a pasar contabilidad el otro semestre y tributaria. Y ahí se van a dar cuenta cuál es la diferencia con el área directamente de finanzas. Finanzas lo que Profesora, hace, dígame. ¿usted le va a hacer a los chiquillos tributaria o contabilidad? No, contabilidad. ¿O no le toca a este? Contabilidad. Sí, contabilidad. No hago tributaria yo. Entonces se lo tiran a los que son contadores auditores. Yo no soy contador. Uy, se lo para a los chiquillos. Dios mío. No, yo no hago. Yo hago solamente contabilidad. Costos, a lo que estábamos diciendo recién, determinar todo lo que son los costos de la empresa. Finanzas, la liquidez. Liquidez, cuando yo hablo de liquidez, significa la cantidad de dinero que yo tengo para poder pagar todas mis cuentas. El efectivo que voy a generar para poder pagar arriendos, sueldo, comprar material, insumos, transporte, todo ese tipo de cosas, pero es el dinero efectivo. La rentabilidad, ¿qué tan rentable es mi empresa? ¿Es rentable en un 10, en un 20, en un 30%? Y la responsabilidad social. ¿Cómo me relaciono en la parte social? Va la responsabilidad social directamente, cómo me relaciono con el medio, con mi comunidad, con el ambiente. ¿Sí? ¿Clarito? Clarísimo. Ya.
Acá estaban las Anotado. tipologías por estructura jurídica. Yo decía, tengo una tipología que es la empresa EIRL. Son la empresa individual de responsabilidad limitada. Cuando la empresa es de un solo dueño, pero solamente responde con el aporte que hizo en la sociedad y se hace una escritura social, estamos hablando de una EIRL. ¿Cuál es la diferencia de una EIRL con una persona natural? Es que la persona natural trabaja con su RUT. Yo soy Jackson Navarro y tengo una empresa de persona natural, voy a trabajar con mi RUT que son 10 millones y algo. Cuando yo tengo que responder ante los acreedores por quiebra, porque no me fue bien, yo voy ante el banco, si es que pedí un préstamo, a mí me van a quitar todo, casa, auto, todo, absolutamente todo, hasta que yo pueda pagar y me van a arrebatar mis bienes. En cambio, cuando yo tengo una EIRL, solamente voy a responder con el aporte que hice en la sociedad. Si yo partí con 25 millones, tengo que devolver 25 millones. Y se supone que no debería el banco quitarme las cosas que estén a mi nombre, sino las cosas que estén a nombre de la sociedad. Si por supuesto esa sociedad creció y tiene bienes por 500 millones de pesos, todo lo que esté en la sociedad, el banco se puede hacer dueño de eso con tal de pagar su deuda. Rematarlo y pagar la deuda. ¿Se entiende la diferencia? Lo que no Sí. está Sí. lo que no está a nombre de la sociedad no puede tomarlo un acreedor para poder saldar una deuda. Porque la responsabilidad es Ya. limitada. Empresa individual, pero de responsabilidad limitada. Ya, se ¿Sí? entiende. Y las Sí. sociedades, la persona natural no, pues responde con todo. Las sociedades por acciones tenemos el mismo caso. Sociedades por acción de una persona y tenemos sociedades por acción de más integrantes. Mira, la sociedad por acción, igual que la responsabilidad limitada normal, que era la antigua, era mínimo 2 personas, máximo 50. Lo mismo que la IRL, pero con la diferencia que eran 2 a 50 personas. Y eso se llama sociedad limitada. ¿Sí? Sí. Ya. Ya, Sí, sí. Ustedes, después que terminen la carta acá este domingo, la tarea que va a ser el próximo lunes, van a tener que nombrar y describir todos los tipos de sociedades que existen en Chile. perfecto. Eso me lo han de que mandar para el próximo domingo. Todos los tipos de sociedades que existen en Chile. EIR, persona natural, eso no es una persona natural, no sociedad, pero inclúyela como para descripción. Ventajas y desventajas. ¿Entre todas o de cada una? De todas. Son como 6. Acá está descrita EIRL, sociedad colectiva, sociedad responsabilidad limitada, sociedad comandita, sociedad anónima y la sociedad por acción, SPA. Que es la ¿Anotaron? limitada. ¿Sí? O sea, sociedad anónima limitada. Sí, es que la sociedad anónima es la sociedad anónima, la SA, pues. Y la otra es la Claro. SPA, que es por una persona. Ah, perfecto. ¿Ya? No, yo hablo de la comandita por acción, que estaba viendo por capita por acción. Es que la comandita, acuérdate que incluye también que unas personas aportan dinero, otros aportan con su Ah, trabajo. claro, que tiene Ahí, razón. ¿sí? Entonces ustedes van a tener que buscar eso. Por ejemplo, acá en la IRL dice el empresario individual. Después dice sociedad de personas. Y ahí sale la sociedad colectiva, la de responsabilidad y la sociedad comandita simple. Y después que son de capital, eso significa que lo único que importa es el dinero. Y ahí está la sociedad anónima y la SPA, la sociedad por acción. Eso también aprenda porque esa es la estructura jurídica, va a depender del tipo de aporte. Si es por capital, ¿cuáles son? Sociedad anónima y SPA. Si es por una sociedad de personas, van a ser la sociedad colectiva, la EIRL o de sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad de responsabilidad limitada común, la de 2 a 50 personas. ¿Estamos? Sí. Yes. Ya, entonces la tarea. Van a tener que buscar todas estas sociedades que yo tengo descritas acá en el Power
y describirla y ver cuáles son las ventajas y las desventajas. Ya. ¿Ya? Próximo domingo. Parece que es día 3 de mayo. No, el próximo domingo es 26. 26. Es que ahí tenemos otra tarea, la del FODA, de empresa. Ah, entonces para el 3 de mayo. Ya, menos mal. Me hicieron acordar, pero no me acordaba. ¿Ya? Y eso sería lo último. Porque ahí terminaríamos. Ya. ¿Sí? Sí. Ya. Ya. Dice la organización y su entorno. Tenemos en el entorno dos aspectos. Uno son los factores ambientales, los cuales se dividen en económicos, sociales, culturales y demográficos. Acuérdense, demográfico, ¿qué significa demografía? La cantidad La de gente, personas la que gente, viven por las zona. personas. Habitantes, sí. La demografía es la cantidad de habitantes. ¿Ya? Las personas que viven, la demografía. Factores políticos, gubernamentales y legales y los factores tecnológicos. Esos están dentro de los factores ambientales. Y los de responsabilidad social ya sabemos cuáles son. Mm. Lo que genera la empresa, digamos, con el entorno, como lo amigable que puede ser, la protección y todo. En todo caso, lo voy a describir después. Aquí viene la descripción. Dice, la organización y el entorno. Dice, la organización forma parte de un sistema social o entidad social o entidad formada por la interacción de un conjunto de actividades que le permiten funcionar. Ya habíamos dicho que la organización tiene tanto una relación social interna como una relación social externa. Y por lo tanto va a formar parte de un sistema donde hay interacción, donde tanto hay interacción en lo que son las personas, en la producción, en la transformación de bienes, bienes que ingresan, se transforman y bienes que salen. Pero también tenemos un sistema social, que es la comunicación, la tecnología de las comunicaciones hoy en día. Pero también está el sistema social de generar beneficios, tanto a sus colaboradores, que son los trabajadores, como a la comunidad en la cual se desempeñan, al país en el cual están trabajando si son empresas externas, y dependiendo también del tipo de producto que vayan a ofrecer. O sea, ustedes saben que no es lo mismo una empresa que una florería, que el mayor impacto que va a generar va a ser a lo mejor sacar las flores, que son tan lindas, ¿no? Pero en general la florería no genera un impacto tan negativo como es una empresa, una empresa de destiladora o una empresa de crudo de petróleo. O la extracción de minerales, como es el caso de nosotros. O sea, estamos claros que Antofagasta es una de las ciudades más contaminadas, Refimet, el humo se ve, usted pesca en un satélite y contamina, pero inmensamente. ¿Sí? Sí, está clarísimo eso. Entonces no Así es, es. va a depender del tipo de organización, qué tipo de impacto va a generar en la sociedad. Y todas Desde el las agua, imagínense. ¿Perdón? Que desde misma agua ya está más cargada que minerales Por y el ambiente en supuesto, pues general. si nosotros tomamos aguas con niveles 5 veces más de los permitidos, en lo que es todo lo que es minerales. 5 o 6 veces. Creo que lo normal son 29 y nosotros tomamos agua que tiene sobre 100. Claro. Después dice, el Sí, funcionamiento imagínense. de una organización como sistema social consiste en utilizar como elemento de entrada los procesos de entorno para producir otros de salida, tras la acción de la empresa como factor de transformación de acuerdo con las expectativas de los consumidores, los grupos de presión, los sindicatos, los empleados y la comunidad en general. Tal cual lo que estaba diciendo yo recién. Ingresan un montón de input que pueden ser productos, materias primas, bienes intermedios y se transforman y me dan un bien final o un servicio final. Pero para que exista esta transformación, esta producción, ¿quiénes intervienen? Los trabajadores o colaboradores, los sindicatos, porque yo les decía recién también que los trabajadores también tienen beneficios aparte de su remuneración, porque ellos se tienen que asociar en sindicatos, en gremios y en general la comunidad. Todo eso es la organización y su entorno. ¿Se entendió?
Pero ahí está súper bien definido. ¿Cuál es el funcionamiento de una organización como sistema social? ¿En qué consiste? Dice, en utilizar como elementos de entrada los procedentes del entorno, los que proceden, o sea, los que vienen del entorno, para producir otros de salida. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo logra la empresa que unos productos que entran del entorno sean diferentes a lo que salen, digamos, los inputs sean distintos a las salidas que genera la misma organización? ¿Cómo lo logra? Tras la acción de transformación, en sí, la producción, el mejoramiento de estos factores. Y esto van a ser de acuerdo a quiénes, a las expectativas de quién. Los grupos de presión son los dueños de la empresa, por supuesto. Los sindicatos, porque van a exigir que los trabajadores, dependiendo del tipo de actividad que tengan leyes sociales, seguridad, mejoras para su familia, educación, salud. También están los mismos empleados, porque si el empleado pide solo, logra mucho menos que si eso se hace a través de un conglomerado, tiene más voz y más fuerza. Y en sí lo que se le entrega a la comunidad, no solamente el bien o el servicio, sino hay siempre costos muy altos que son las externalidades negativas. ¿Y la externalidad negativa cuál es? La contaminación. O sea, cuando construyen un edificio de departamento, la bulla que genera la contaminación acústica es inmensa. La cantidad de contaminación, de polución del polvo que se levanta es tremendo. O sea, ¿qué se hace? Para construir ese edificio se tienen que generar cierres perimetrales, también se coloca, ya una vez que ya está parado, se hacen los tremendos forados que hacen, que son como dependiendo de la cantidad de piso, va a depender del forado que se va a hacer. Después cuando ya se empieza a construir, ese edificio tiene que estar cubierto entero por los plásticos. Esos plásticos tienen que tener, no sé, ahí en la parte de la construcción me explicaba el otro día un amigo, tienen que tener un grosor, tienen que ser permeables, o sea, impermeable, que no puede pasar polvo, que no puede pasar agua, y tienen que tener un peso como va a tener incluso cemento que se vaya a generar, o cualquier material que vaya a caer por un piso, no sé, por 10 o 15, porque eso puede matar a una persona que esté abajo. Entonces, todo eso incluye la organización y el entorno. ¿Se entendió bien? Sí. Ya. Acá hay un diagrama de la organización y el entorno donde hay diferentes eventos. Por ejemplo, situación política y social, situación económica, las políticas del gobierno, en general el comportamiento de los mercados, las tecnologías y el entorno que es dinámico y cambiante. Hoy en día tenemos, ¿qué mejor ejemplo que lamentablemente la situación que estamos viviendo? Hay una situación política, fue el estallido social, ¿sí? Y después vino el estallido social que generó un montón de cambios en el sentido principalmente de la educación, de los trabajos, el transporte, un poco de inseguridad, pero también generó conocimiento para muchas personas de un montón de actividades o políticas estatales que están como un poco tapadas, por así decirlo, o la gente despertó a pedir lo que realmente necesitaba y que creía que era justo que se le entregara. Ahora, con el COVID, nosotros estamos en una situación social y tenemos que aplicar políticas de gobierno y políticas económicas principalmente, porque hay muchas personas que perdieron su empleo, hay empresas que quebraron o que ya definitivamente cerraron. Está la situación de que nosotros tuvimos que adaptarnos y hacer clases por un medio que es remoto, que es a través de plataformas. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos tecnologías. Sin las nuevas tecnologías no podría yo estar haciendo clases ni ustedes escuchándome. Y está el comportamiento de los mercados. Nosotros sabemos que este tipo de actividades enriquecen siempre a los más ricos, porque van a haber momentos que van a haber negocios grandes, estoy hablando de negocios que se transan en la bolsa, que antes valían 500 mil millones de dólares y hoy día cuestan 100, y lo va a comprar una empresa y después cuando vuelva a normalidad van a volver a costar 500 y los que eran ricos van a ser más ricos. ¿Sí? Okay. Sí. Siempre es así. Y lamentablemente muchas veces este tipo de
de situaciones lo que hace en general es reinventarse. O sea, si antes habían personas que se dedicaban a los restaurantes, hoy en día están todos repartiendo, están haciendo delivery y están llegando, te mandan por las redes sociales en general todo lo que ellos ofrecen y uno los llama y te vienen a dejar. Y tengo unos amigos que se compraron un camión, que están repartiendo agua, que están repartiendo, no sé, por sus pichangas, las promos de bebida con un pisco. Y eso todo lo hacían en su restaurante y ahora lo están haciendo a domicilio. Habían personas que cosían, no sé, porque hacían uniformes de colegio y están haciendo mascarillas, delantales, zapatos para el tema del área quirúrgico. Eso es el entorno. Cómo se puede uno reinventar, cómo afectan las diferentes organizaciones y las diferentes situaciones a un país, a una nación. O sea, yo lo llevo al ejemplo que estamos viendo ahora. Ahora, en una situación normal, también una organización va a afectar. O sea, inicialmente, cuando todavía no llegaban tan fuertes las mineras, Antofagasta no era ni siquiera la ciudad que es ahora en día en cuanto a construcción, eh, en cuanto a la parte gastronómica, sí, no estaba el casino, no habían hoteles, pero no era una ciudad tan cara como hoy en día. O sea, sí, ustedes, no sé, ustedes son más chicos, pero entre el año 88 y el año 92, Antofagasta incrementó el costo de los arriendos, de los dividendos, de los colegios, de las universidades, 300%, por el ingreso de las mineras, porque asumíamos que todos trabajaban en la minera, se asumía eso. Entonces ese fue el impacto. Ahora, en Calama, perdón, el río Loa está seco. En el tiempo de los años 60, 70 y 80, el río Loa era un caudal inmenso que abastecía a toda la ciudad y hoy en día está prácticamente seco, o sea, no hay casi nada de agua, porque esa agua la cortaron antes porque se la llevaban las mineras. ¿Sí? Sí, El impacto positivo, por supuesto, el desarrollo, o sea, esta región es mucho más desarrollada que cualquier otra. Tú te vas a Arica y es una ciudad del año 80. Copiapó es un pueblo del año 80. Ovalle va a llenar cero crecimiento. Serena se salva porque está cerca digamos, porque tiene un lugar turístico, porque está cerca de Santiago, Viña del Mar y toda esa zona. Pero para el sur ustedes saben que la cesantía es enorme, ¿o no? La sí. ciudad, o sea, se salva Concepción, las ciudades que son más grandes, pero en general no hay un desarrollo, no hay un crecimiento de construcción, de escolaridad, de, digamos, en el ámbito de los sueldos tampoco, no se comparan los que se paga acá con lo que se paga en otras ciudades. Pero por supuesto pagamos el costo de otro tipo. ¿Sí? Eso es lo que influye en la organización en el entorno. Tiene externalidades positivas y externalidades negativas. ¿Se entendió? Sí. ¿Dudas? ¿Ninguna? Paso entonces. No, no, todo bien. Acá hay otro que también habla exactamente lo mismo, son diferentes esquemas solamente. También hay un plano, dice acá, la industria, las empresas con sus fortalezas, sus debilidades, sus ventajas. Es una especie de foda que tiene ahí. Y vamos a tener varios círculos. ¿Por qué círculos? Porque son sistemas. Hay unos que son potenciales entrantes. Estamos hablando de empresas que están desarrollando una actividad, pero son potenciales a poder desarrollar otra. A ver, un ejemplo de eso es cuando aquí todavía estoy hablando el desarrollo de cuando recién llegó el cable acá llegó como el año 92, 94. Eh, Nadie más que BTR tenía cable. Estaba el servicio de televisión por cable, o sea, televisión cerrada, porque la televisión abierta es TVN, los canales nacionales. La televisión cerrada solamente la hacía BTR. Entel era solamente una empresa de comunicaciones.
pero potencialmente podía llegar a ser una empresa de internet y todavía puede ser una empresa de cable. Todavía no lo han logrado. Pero BTR hizo el cambio. BTR saltó de ser una empresa solamente de cable a ser una empresa de internet. Como Telefónica, en su tiempo, la CTC, la Compañía de Teléfonos de Chile, ¿qué es lo que tenía? Ellos tenían todo el cableado por ser Telefónica. Y dijeron, pero si tenemos todo el cableado, ¿por qué no podemos dar internet también? Si ya tenemos la parte física, que es la parte más costosa y más cara. Porque inicialmente BTR se colgaba de la CTC. Como no que se colgaba, sino que ocupaba los CTC y se lo permitían. Y también ocupaba los cables y los postes de la luz, Mm. por supuesto. Sí. Entonces después dice, después de la CTC, porque ahora es Movistar, ¿por qué nosotros no podemos entregar internet si tenemos lo más caro, ya lo tenemos en la calle, que es todo el cableado? Además que CTC era una empresa estatal, la Compañía de Teléfonos de Chile. En ese tiempo la compañía eléctrica también era estatal. Entonces los servicios que ellos podían prestar eran comunitarios. O sea, se podían entre ellos ocupar los mismos cables, ocupar el mismo poste, y de ahí se tira si no hay otra forma. Entonces, cuando hablo de potencialidad, significa que esa empresa, si bien se dedica a un rubro, puede, por sus condiciones tecnológicas, de inversión, desarrollo, puede desarrollar un rubro que es similar, que todavía no lo ha explotado, pero es un potencial, una potencial, digamos, de competencia. ¿Sí? Y cuando está la industria requiere proveedores, que son los que me van a llevar todo lo que son las materias primas, o los insumos, o los bienes que yo voy a hacer, que voy a revender. Están mis clientes, que son mis consumidores, pero también hay otros productos que también son competencia directa, que son los sustitutos. Un ejemplo claro de esto, y es como es muy básico, de la mantequilla, ¿cuál es el sustituto? La margarina. Correcto. Los elementos sustitutos son aquellos que son más económicos y que pueden sustituir al bien principal o inicial. ¿Se entiende? No complementario, porque el complemento es el pan con mantequilla. Sustituto es el pan con margarina. ¿Se entiende? Complementarios, que son dos bienes que se complementan. Sustituto es un bien que reemplaza a otro. ¿Se entiende? ¿Ya? Y el macroentorno, el que está afuera, es lo mismo que el anterior. Político, social, económico y tecnológico. Y por supuesto el macroentorno te va a generar amenazas y oportunidades. Y el interno te va a decir cuáles son mis fortalezas y mis debilidades. ¿Sí? El circulito chico es mi empresa, son mi FODA, pero interno. ¿Cuáles son los internos? Lo que yo puedo manejar. Mi fortaleza, mi debilidad. ¿Cuál es el macro? El externo, el grande, el que está afuera. Lo que yo no puedo manejar. Las amenazas y las oportunidades. Ya. ¿Ya? Sí. Dice la organización y los factores ambientales. Habíamos dicho que estaban los factores económicos. Aquí van a estar variables macroeconómicas, la que decíamos recién. Todo lo que está fuera de la organización. Lo que se refiere a amenazas y a oportunidades. Van a estar, por ejemplo, si yo estoy en un país que tiene un alto nivel de ingreso, voy a tener demandantes que van a poder exigir cosas con mayor calidad. Por lo tanto, a lo mejor va a tener que ser un país donde se dé más lujos. O mi producto va a tener que tener una calidad mayor que si estoy en un país o en una región, digamos, por así decirlo, en un país donde los demandantes tienen un bajo ingreso. Esos son factores económicos externos, porque yo no manejo el nivel, yo como empresa
no manejo el nivel de ingreso de la población. Yo voy a llegar a una población a ofrecer un servicio o a ofrecer un bien. Digo ofrecer como oferente, a vender. Y tampoco voy a manejar la inflación de ese país. La inflación es el nivel de cómo aumenta el nivel de precio mes a mes. Que al final la inflación se mide por la unidad de fomento productiva, la unidad de fomento, la UEF. Tampoco puedo manejar el nivel de desempleo de ese país. Son factores externos, macro. Los factores sociales, culturales y demográficos dependen de los cambios en los gustos de las personas. ¿Cómo se puede demostrar eso? Que hay un año, un verano, que hay un pub, un restaurante que está de moda y el otro verano no lo pesca nadie. Ahora, la temporalidad es más corta aún. Algo puede estar de moda 3 meses, 6 meses y después, si te he visto no me acuerdo. La música pasa de moda, es antigua en 6 meses. Las tendencias, cómo se compone la población. Nosotros somos un país que cada vez somos más viejos, somos sumamente envejecidos. ¿Por qué? Porque la tasa de natalidad, de nacimiento, es bajísima. Y la expectativa de vida son altas. O sea, hoy en día nosotros es normal y decimos, si una persona se muere a los 65 años, ¡uy, qué joven! Y era súper joven, tenía 60 años apenas. ¿Para qué decir 50? Antiguamente, en los años 70, la expectativa de vida de los chilenos no sobrepasaba los 62 años. O sea, tener 60 años, 56 años era el abuelito. Eso es composición poblacional, demografía. La presión de los grupos más organizados. Ya lo pudimos comprobar. O sea, un gremio, un sindicato, pero también están los grupos que se generaron ahora, que son grupos sociales, los que se generaron para el tema del estallido social. No pertenecen a ningún tipo de sindicato, son simplemente personas que se unieron por demandas en común. ¿Sí? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? Sí, Se entiende. Perfecto. Profe, están los Aquí profes. concentradísimos escuchándole. Ya. Entonces, Estamos poniendo atención. qué bueno. Y están las Estamos exigencias escuchando. conductuales éticas. Eso significa conducta, o sea, cómo yo actúo. Hay países que son sumamente desarrollados, en Europa, no me acuerdo el nombre en este momento, que están eliminando las cárceles porque no tienen delincuentes prácticamente. Obviamente porque hay permisibilidad, por ejemplo, en el tema del consumo de las drogas. O sea, ellos han hecho una ley que les permite poder consumir cierto tipo de drogas que todavía se penalizan acá. Entonces eso hace que si tú eres libre de consumirla. Entonces, por supuesto, no va a ir a la cárcel, no va a ir a la cárcel que vende, no va a ir a la cárcel que consume. Pero hay otras actividades que también ellos se han acostumbrado a no robar, no te asaltan. Por ejemplo, la polola de mi hijo estuvo en Austria y ella podía andar en metro a las 3 de la mañana. No sé quién se atreve a andar acá caminando a las 3 de la mañana solo. Y no sé siquiera si yo en Santiago nunca he andado en metro a las 3 de la mañana, no sé ni siquiera si funciona hasta ahora el metro. Creo que no. A las 10 ya da miedo. Da Sí, miedo, es ¿ves? peligro. O sea, por eso les digo, pero ella me decía, yo tía andaba tranquilamente a las 3 de la mañana sola, porque ella fue a estudiar allá, tuvo 8 meses, y la seguridad en Austria es tremenda. Cero robo, cero asalto, tú podías dejar tu celular en las estaciones de buses enchufado, y tú llegabas y te demorabas 10 minutos, 15 minutos porque ibas a comprar algo y el celular estaba ahí. Acá tú te das vuelta y el celular desapareció. Entonces, el tema de la ética es súper importante, pero no solamente al nivel de conductas que son, digamos, condenadas por la ley. Otro tipo de ética también es el tema que yo le he hablado a usted, por ejemplo, en el tema de la educación, en que se copian las tesis, la gente pide que haga trabajo y copia todo de internet, ¿sí? Y eso también es ir contra la ética. Ahora también estamos hablando de un tema de ética en el nivel de los sueldos.
en lo que es cómo se reparte hoy en día cómo se reparte la riqueza en los países más subdesarrollados. Nosotros sabemos que actualmente el 10% de los chilenos, o digamos el 15%, está dentro de un grupo mayormente privilegiado, y de ese 15 hay un 5% que es dueño del país. Claro, por ejemplo, lo que ocurrió con el expresidente de Codelco, como que él ganando un sueldo de 32 millones de pesos mensuales, dijo que en Chile no había un puto peso, que Codelco no tenía un puto peso, O siendo sea, de que él recibía un sueldo gigantesco y y se además daba el creo lujo de que, decir exacto, además creo que cualquier tenía cosa esta en el proyecto. indemnización cuando lo despidieron, siendo que no le corresponde, porque Codelco es un servicio público y Claro. los trabajadores del servicio público no tenemos derecho a indemnización. Y ellos O sí lo lo que tienen. ocurrió con la ministra Cubillo, pues cuando salió del Ministerio de Educación le dieron un finiquito de 320 millones, casi 350. Eso es totalmente conductas contra la ética. ¿Sí? Uy, qué mala el agua, me tomé un agua manzana, casi me morí, está como vinagre la cuestión. Agua Era chicha. parece que era chicha, no hubiese sido chicha, me la tomo toda, pero no, está como mala. Y en general, otro de los factores culturales o demográficos también es el cuidado del medio ambiente, por supuesto. Y ya pasando a los factores políticos del gobierno y los factores legales, están todo lo que tiene que ver con los presupuestos públicos, que les sé yo que viene de todo lo que es el Ministerio de Hacienda a través del DIPRES, que es la dirección presupuestaria, las regulaciones que se generan en todo lo que es a todo nivel. Estamos hablando de municipalidades, servicio de impuesto interno. En cuanto a uno quiere generar una nueva empresa, uno sabe que tiene que ir, por un lado está la parte estatal, que es el servicio de impuesto interno, tesorería, y por el otro lado está las patentes municipales, está el servicio de salud. Y tiene que cumplir, yo le hablaba el otro día con el sello verde. Si uno va a hacer una construcción, para poder hacer una construcción de 10, de 20 pisos, tiene que generarse que el plano regulador esté capacitado para poder soportar esa cantidad de pisos. Entonces, ahí empiezan a generarse un montón de temas legales, pero también están los temas legales en el sentido de que las leyes, o sea, todos los países tienen una constitución y tienen leyes y hay que respetarlas. No podemos vivir no haciendo caso a las leyes del país en el cual estamos. ¿Ya? Y los factores tecnológicos hablan de una reingeniería, hablan de un tema de cómo nosotros cada vez somos más como cosmopolitanos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que este país, este mundo, cada día está más unido. O sea, estamos en el COVID que empezó en China en enero, en febrero estaba en Europa y en marzo ya está en todo el mundo. Entonces nosotros estamos totalmente globalizados, tanto para lo negativo como para lo positivo. Y eso lo genera la tecnología, lo genera el recurso. ¿Por qué digo la tecnología? Porque hoy en día los aviones nos trasladan en un par de horas de, qué sé yo, de Chile a Brasil, de Chile a Miami, de Chile a, no sé, pues a cualquier playa o a Europa, y podemos estudiar en otra ciudad, en otro país, en otro Podemos tomar continente, y una podemos avioneta y ir a mantenernos comprar comunicados. jaiba a la playa. ¿Perdón? Podemos tomar una avioneta e ir a comprar jaiba a la playa. ¿Una qué? Una avioneta. Neta. Ah, sí, un helicóptero también. Dice una veleta, dije. Una veleta, dije. Eso no es para medir el viento, dije. Pero en general, así, esos son los factores que van a influir y que la organización, van a influir en la organización, pero que la organización también influye digamos, en los diferentes entornos, tanto internos con sus trabajadores como externos con el medio ambiente en el cual se relaciona. La responsabilidad social. ¿A qué se refiere la RSE? ¿Quién me puede decir algo de eso? ¿Qué es lo que es responsabilidad social? RSE. Que la empresa mantenga una buena relación con el entorno, en lo que implica el entorno, con la sociedad, con la ciudadanía, con el ambiente, con las organizaciones sociales. Correcto, ¿Algo tal así? cual. Eso mismo es. Tal cual. Las organizaciones del tipo que sean deben tener la capacidad para relacionar todo lo que son sus operaciones, todo lo que son sus políticas
con el medio ambiente, pero no solamente con el medio ambiente físico o medio ambiente lo que uno entiende como, no sé, como un bosque, no, estamos hablando del ambiente social también, con la comunidad en la cual está inserta. O sea, todas sus operaciones tienen que respetar y tienen que ser armónicas con la cual, digamos, con la comunidad en la cual ellos se llegaron a insertar, con la cual ellos se relacionan todos los días. Y esa relación de responsabilidad social va desde el punto de vista de generar sueldos que se paguen todos los meses, que se cumpla con otro tipo de acuerdos que se tomaron frente a esa remuneración, que pueden ser, qué sé yo, mejora en el área de la habitacionalidad, o sea, ya sea que le entreguen casa a sus trabajadores, como que mejoren las casas en las cuales viven, que mejoren el entorno en el cual viven los trabajadores. Por ejemplo, ahí podemos ver que hay empresas mineras acá que hacen plazas, que hacen colegios, y eso no lo hacen porque sean tan buenas, sino porque saben que es una responsabilidad social que están obligados a tener para tener una mejor relación y una mejor postura frente a la sociedad en la cual están insertos. Porque eso es súper importante. Como para hacerle olvidar un poco a la gente que están haciendo peor el medio ambiente. Es que a la gente no le interesa eso. O si no, no estaríamos como estamos. Sí, definitivamente, en general, uno sabe que vive con la contaminación, sabe los niveles de polución, que el polvo mata, pero ¿y qué hacemos frente a eso? Y por eso que el tema de la organización es importante. Por eso que es importante que la organización también esté respaldada con movimientos que tengan reconocimiento, pero también representatividad, y que también estén bajo las leyes, porque no sacamos nada, lo digo así bien responsablemente, creo que es desgastador el estar marchando todos los días, pero no tener representantes que esas marchas las regularicen y que generen un impacto real, que se puedan ordenar, que se puedan configurar respecto a leyes, que puedan llegar a acuerdos para que de alguna forma esto no sea eterno, porque no sacamos nada con marchar 5 años. Va a salir otro gobierno y vamos a seguir en la misma situación. Lo importante es que estas marchas sean representativas, que tengan personas que nos identifiquen, personas que, si bien que manejen los temas, que estén trabajando por esto y que no sean personas que después terminen vendiéndose al sistema tampoco. ¿Sí? Sí. ¿Profe? Dígame, ¿Puedo dar un ejemplo? déme el ejemplo que quiera nomás, porque ya me cansé de tanto Eh, hablar. Ya, lo que pasa es que donde yo vivo acá, hay harto río y se trabaja del turismo y todo eso, y ya, bueno, querían venirse hidroeléctrica acá, Ya, pero hay una organización que frenó eso y no han podido la empresa entrar a hacer su hidroeléctrica porque acá es más fuerte el turismo, entonces ellos no pueden venir y como ya poner su hidroeléctrica así como así. No es como en otras ciudades más grandes que como que ya está la industria inserta. Es como que acá, allá como hay más turismo, le cuesta más a la industria insertarse. Es como diferente, es como otro contexto y eso se da justamente, para... se da por lo que tú dices, Carolina, porque ya hay una industria que pesa, y es la industria del turismo. Y al turismo le conviene 100% y a todos los habitantes de que el entorno se mantenga como está. Porque va a Claro, venir por una eso empresa acá, que va a traer gente, a lo mejor trabajadores de otra ciudad, o a lo mejor va a ser una planta, una hidroeléctrica, que va a tener, con suerte, va a ser la construcción de la planta nomás que va a generar empleo durante el periodo que se construye, y después van a haber 6 viejos que la van a mantener y no va a haber más gente trabajando, mientras que la industria del turismo y todo lo que es el medio ambiente se va a ver afectado para el resto de la vida. Entonces, ante claro, eso, ya, hoy en día hay leyes que por lo menos las leyes protegen, y por algo no se ha logrado, o sea, no se han implantado un montón de otras hidroeléctricas que ya estarían funcionando, entre comillas.
Claro, sí, igual la comunidad como que se organiza súper bien cuando dicen así que hay un proyecto, por ejemplo, que quiere aprobarse, como que hay un representante igual, que es un chico que trabaja harto en eso, que él está como siempre así en contra de la hidroeléctrica, entonces como que siempre está como ahí en la cabeza, entonces igual él es como un representante, como usted dijo, que puede ser como el que lleva todo y hace las cosas legales para que no se lleven a cabo. Es que esa es la idea, o sea, si nosotros en todo ámbito de cosas, si yo no quiero más FP, tengo que proponer qué es lo que quiero, pero no puedo decir no quiero más FP, porque lamentablemente es un sistema que tiene a los más ricos de Chile, y que maneja todas las condiciones, o sea, debe tener un bufete de abogados gigante, además que mueve el sistema, no solamente por el sistema FP, sino que mueve el sistema a nivel, imagínense que todo el dinero que nosotros dejamos en la FP va a una bolsa, estoy hablando de una bolsa de acciones. Significaría que si quiebra la FP, si decimos no, no hay más FP y quiebran, va a afectar pero tremendamente a todo el sistema económico de este país. Entonces, si nosotros tenemos ideas, tenemos que proponer soluciones, pero tenemos que proponer soluciones que sean soluciones concretas, que no afecten y que no sean soluciones sobre los deseos. O sea, para mí sería maravilloso que mi plata no me la quitaran o que fuera no sé, que yo pudiera disponer de ese dinero en un fondo social. ¿Qué voy a generar con eso? ¿Cómo se puede hacer? ¿Se puede hacer bajo un espectro legal? ¿Se me permite? ¿Es económicamente viable? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Claro. Sí, Sí, profe. Sí, se entiende. a eso voy. Sí. O sea, yo cuando voy a trabajar y tengo que tener responsabilidad social, empresarial, desde el punto de vista de una organización, lo que yo tengo que ver es que mis decisiones, mis operaciones, no afecten, o por lo menos si afectan, no sean de un impacto tan negativo en la sociedad en la cual yo estoy. Estoy hablando en el sentido de las comunicaciones, de lo social, de lo económico, del medio ambiente. De esta parte, yo cuando digo socioeconómico estoy hablando, por ejemplo, que no se genere esta repartición tan inequitativa que hay de los ingresos en Chile. Cuando hablo de la parte del medio ambiente, estoy hablando de que la externalidad negativa no sea secar un pueblo entero que vivía en ese tiempo de todo lo que era la agronomía, de todo lo que era de generar, el tener vacuno, el tener ovejas, porque si yo dejo un pueblo granjero que vive de plantar, lo dejo sin agua, lo mato. Entonces las externalidades negativas van a generar un impacto en esa sociedad. Y va a ser un impacto económico, y va a ser un impacto de salud, a lo mejor va a ser un impacto en qué sentido, de que esa población se va a ir de ese lugar, va a emigrar a otra parte. ¿Qué es lo que pasa? Por eso que en Antofagasta tenemos una población flotante tan alta, porque nosotros tenemos una riqueza acá que para nosotros es casi, en este momento podemos decir que son productos renovables, no renovables, porque son los productos no renovables, que es la minería, y parecen en este momento que no tienen fin, que son ilimitados, mentira, se van a acabar. Y el día que se acaben, si no tenemos una transformación en lo que es la minería, en ocuparla como corresponde, en generar otras actividades como de innovación, como de tecnología, de desarrollo a través de esos dineros que deja la minería, que hay una ley, ¿cómo se llama, Francisco, la ley que deja la minería de la plata? El royalty. El royalty, muchas gracias, no me acordaba. Yo sabía que tú sabías porque el año pasado me lo dijiste. Entonces, el royalty lo que te dice, perfecto, las mineras vienen a sacar, van a extraer mineral, están contaminando, entre comillas, la contaminación a lo mejor ha disminuido un poco por la tecnología, no porque sean buenos, los procesos son distintos, pero y toda esa cantidad de dinero, ¿qué va a pasar? Hay que hacer una reingeniería, hay que hacer una retroalimentación. ¿A qué nivel? A nivel de la capacitación de los trabajadores. Los trabajadores van a saber solamente extraer recursos, van a saber manejar un camión, y cuando se acabe eso,
¿qué capacitación van a tener sus trabajadores? Entonces el royalty lo que te dice, ya, perfecto. Esta plata va a ser para una reingeniería en esta región, porque Antofagasta se va a quedar algún día, Calama, Chuqui se van a quedar sin mineral, ¿y qué vamos a hacer con toda esa población? ¿Qué vamos a hacer con Chile que depende de todo eso? Claro, que de hecho aún así consideran mucho que es poco para todo lo que coletazo que deja después, porque es plata hoy día, pero después no, pues la tierra no se puede reutilizar después. No, pues son recursos no renovables. No renovable. Es como lo que pasó con las salitreras, por ejemplo. Las salitreras murieron, pues. El salitre. Sí, pues. Claro. O sea, todavía hay Por ejemplo, salitre. las mineras tienen una proyección de 25 hasta 75 años, no más. Por eso se invierte tanto en la exploración minera. La geología ahora tiene un auge tremendo porque hay más expediciones que se encargan de buscar yacimientos para poder comprar porque se van a acabar los que tienen ya. Por eso es lo que pasó con Pascualama, que encontraron oro bajo el glaciar y están peleando ahí para sacarlo porque no se puede meter al glaciar, pero están ansiosos que la plata, dicen que hay más oro, que es el concentrado oro más grande del mundo, dicen Pascualama. Oro. Pero no, de oro, Sí. sí, pues en Copiapó. Sí. Yo creo que va a llegar un Sí. momento que ese glaciar va A morir. a morir No. nomás. Sí, Igual lo que usted dice, profesora, yo lo veía harto ahí, por ejemplo, en el caso de, como yo no soy de acá, pero yo trabajé un tiempo ahí en Sierra Gorda, se daba harto así como en la comunidad, que el pueblito que era chiquitito, como que las mineras aledañas siempre le daban recursos, por ejemplo, canchas de fútbol, le iban a dar agua a la gente, regaban. Como que siempre se pensaba en la comunidad más cercana, como tenerlos contentos. Mira, hay un tema que es bien importante. La gente cuando se tiran todo esto, ahora se tiran todos estos proyectos a nivel social de Cercotec, de Fósil, en Sierra Gorda no postula nadie. No postulan porque, como tú dices, Buen la dato. minera en sí le entrega muchos más recursos de lo que le entrega el Estado. Claro. Ellos viven recibiendo, por la empresa reciben un montón de beneficios. Todos tienen paneles solares, Todos, sí. y todos los servicios que la minería, por ejemplo, más menores que puedan tener, lo hacen ahí con la gente. Por ejemplo, la lavandería, habían señoras que se hicieron en sus casas así emprendimientos de lavandería y ellas lavan muchas cosas de la De minera. la minera, claro. Y así sucesivamente, hartas cosas. Como que la minería como que trata de tener contenta a la gente alrededor porque de alguna manera los está contaminando, como usted dice, después les va a afectar las napas del suelo. Ahora van a estar bien, pero después los tienen que dejar entre comillas como paraditos, si se puede decir algo así. Sí, pues o sea, el tiempo va a decir qué efectos o sea, entre suma y resta, qué efecto realmente va a quedar como para, no sé, para la tierra, para las personas que viven alrededor de estas mineras. O Claro, sea, se hace como un estudio previo, pero en realidad no sé si es tan a largo plazo, ¿sí? O es por el tiempo que la minera va a estar funcionando solamente. Se sabe claro, eso. los estudios medioambientales, ustedes saben que no sé si serán tan verosímiles, o sea, tan reales, apegados a la verdad, no tengo idea. Pero ojalá que no sean los impactos negativos. Ya para terminar con esta hojita dice acá, idealmente una organización con un buen desempeño, desde esta concepción, estamos hablando de la responsabilidad social empresarial, tendría como consecuencia la maximización de su beneficio económico, pero también con una minimización o eliminación de sus externalidades negativas. O sea, lo ideal es que la empresa pueda maximizar su beneficio, pero minimizar la externalidad negativa. O sea, ese es como el sueño. Poniendo énfasis en la responsabilidad de la organización ante todos los grupos de interés, o sea, sus colaboradores, la familia, la comunidad y la sociedad, y no solo ante los accionistas o propietarios. ¿Se entendió eso? ¿Sí? O sea, idealmente, si nosotros estamos hablando de una organización y que tenga responsabilidad social empresarial, es que si bien aumenta al máximo su nivel de ingreso, minimice al máximo también las externalidades negativas. Y que ponga énfasis de responsabilidad de organización en todos los grupos, o sea, en sus trabajadores, en la familia, en la comunidad y en la sociedad, y no solamente entre los accionistas o propietarios de la organización. Vamos a llegar hasta acá, chicos. Mañana vamos a continuar con lo último que queda, ¿les parece? Muy bien. ¿Ya? Bueno, pues Sí. mañana a las 10. Sí, a las 10. Ya.